Se conoce como el asesino de la Interestatal 65 o Desert Killer, a un asesino en serie y violador estadounidense que le quitó la vida al menos a 3 mujeres. Todas trabajaban en turnos nocturnos en moteles situados a lo largo de la Interestatal 65, en los estados de Indiana y Kentucky, entre 1987 y 1989. La ola de crímenes de este criminal empezó el 21 de febrero de 1987, cuando una mujer llamada Becky Lucille Heath, de 41 años, fue agredida sexualmente y disparada en un motel Super 8 situado en la ciudad de Elizabethtown, en Kentucky. Cuando las autoridades llegaron a la escena, observaron que el vestíbulo mostraba signos de pelea y que un teléfono había sido arrancado de la pared. Más tarde, el cuerpo de Vicky fue encontrado por la policía, cerca de un cubo de basura situado detrás del motel. Había sido abusada sexualmente y había recibido 2 disparos en la cabeza. El segundo crimen ocurrió el 3 de marzo de 1989, cuando el misterioso asesino ultimó a 2 empleadas de 2 moteles ubicados en la Interestatal 65. La primera víctima fue una joven de 24 años llamada Margaret Mary Peggy Gale, quien era auditora nocturna del DESEN de la ciudad de Merrillville, en Indiana. Como en el primer caso, Peggy había sido agredida sexualmente y había recibido 2 disparos en la cabeza, luego de lo cual su cuerpo fue arrojado en un pasillo trasero. Además, se descubrió que el criminal se había llevado $179 del motel. 4 horas más tarde, el asesino agredió sexualmente y disparó a Jean Gilbert, de 34 años, una auditora a tiempo parcial del DESEN de la ciudad de Remington, en Indiana. El cuerpo de Jean fue encontrado de madrugada cerca de la carretera por un automovilista y la policía descubrió que el asesino había robado $247 del motel. Debido a que el criminal usó la misma pistola de calibre 22, la policía sospechó que ambos casos estaban relacionados. El 2 de enero de 1990, el DESEN Killer atacó a una empleada de hotel de 21 años en un DESEN de la ciudad de Columbus, en Indiana. Esta vez, la víctima sobrevivió al ataque y relató que cuando trabajaba en el turno de noche, el misterioso criminal la agredió sexualmente, la apuñaló y le robó. Afortunadamente, la víctima pudo describir a su agresor, gracias a lo cual fue posible realizar un retrato robot. Además, las autoridades realizaron pruebas de ADN, las cuales permitieron vincular el tercer ataque con los ocurridos en 1989. El último ataque ocurrió en 1991, cuando el DESEN Killer agredió sexualmente y apuñaló a otra mujer en la ciudad de Rochester, en Minnesota. Esta víctima también sobrevivió y describió a su agresor como un hombre que usaba una camisa de franela, llevaba pantalones vaqueros y tenía un ojo vago. Los asesinatos del DESEN Killer se consideraron como casos sin resolver hasta 2008, cuando se presentó el ADN de las pruebas físicas. Así, en 2010, la Policía Estatal de Kentucky anunció que las pruebas de ADN y las pruebas balísticas demostraban que los 3 asesinatos estaban vinculados, y que oficialmente habían sido cometidos por un asesino en serie. Además, basándose en los ataques ocurridos entre enero y marzo, la policía teorizó que el asesino era un trabajador estacional, mientras que la policía de Elizabethtown sospechaba que el culpable era un camionero o viajante de comercio de entre 55 y 65 años. El caso no tendría más avances hasta muchos años después, cuando en 2022, la policía señaló como sospechoso a un hombre llamado Harry Edward Greenwald. Para corroborar sus sospechas, las autoridades realizaron pruebas de ADN con un familiar cercano de Greenwald.
Los análisis fueron realizados por el Laboratorio de Pruebas de la Policía Estatal de Indiana y arrojaron una coincidencia del 99,999%. La Policía Estatal de Indiana quedó convencida de los resultados y el 5 de abril de 2022 anunció que el Desmond Keller había sido identificado como Harry Edward Greenwald. Se supo que este hombre fue detenido en 1989 por una infracción de tráfico y un incidente doméstico en la ciudad de La Crosse en Wisconsin, mientras que un mes después, fue detenido por violar una orden de alejamiento, siendo condenado a 15 meses de libertad condicional el 18 de abril de 1989. Además, en octubre de 1998, se supo que Harry Greenwald fue detenido por un delito de posesión en el condado de Allamakee en Iowa. Harry Edward Greenwald era nativo de la ciudad de Louisville en Kentucky y además de los crímenes antes mencionados, se supo que el 17 de enero de 1963, fue detenido por un atraco a mano armada que cometió en su ciudad natal. Asimismo, se supo que el 12 de abril de 1963 fue condenado a 2 años de reformatorio y a 5 años de libertad condicional. Las continuas condenas no frenarían las conductas criminales de Harry Greenwald, ya que el 23 de febrero de 1965 fue detenido en el condado de Jefferson bajo cargos de sodomía y en 1969, salió en libertad condicional de la Penitenciaría Estatal de Kentucky. Se supo que el 28 de abril de 1978, la esposa de Harry Greenwald perdió la vida en el incendio de una casa en el condado de Vernon en Wisconsin y poco después, el criminal conoció a una madre soltera de 39 años que anteriormente había mantenido una relación abusiva. Al cabo de un tiempo, la pareja se casó y tuvieron un hijo. Tiempo después, en 1982, Harry Greenwald fue detenido de nuevo y condenado a prisión por un robo en Iowa. Durante su detención, el criminal se fugó, fue capturado 2 veces y cumplió condena en la Penitenciaría Estatal de Anamosa y en el Reformatorio Estatal de Kentucky hasta su puesta en libertad en 1983. En algún momento, Harry Greenwald encontró empleo como ferroviario y trabajó en las vías del Medio Oeste. Harry Greenwald se jubiló de su puesto en la Canadian Pacific Railway en febrero de 2010 y durante este tiempo vivió en un pequeño pueblo donde, según se dice, era percibido como un hombre amable y carismático, quien destacaba por su generosidad. Además, se decía que estaba entregado a una gran variedad de aficiones que iban desde la jardinería ecológica, frecuentar el mercado de agricultores donde vendía sus productos, viajar, leer y escribir. Además, se decía que sentía gran interés por los deportes universitarios y las carreras de caballos. Lamentablemente, aunque Harry Greenwald fue identificado como autor de los asesinatos, nunca fue llevado ante la justicia, ya que había perdido la vida el 31 de enero de 2013 a los 68 años, luego de padecer un cáncer cuando vivía en la ciudad de Lansing en Iowa. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.